tutor y compañeros. Nosotros somos el CIPA número 4, a continuación funcional en protoboard. Nuestro CIPA está conformado por Diego Fernando Oviedo, Obeday Prada, Juan Camilo Sandoval y quien les habla, Kevin Alejandro Viñez. Como podemos observar, acá tenemos una tabla de contenido, indicar los componentes electrónicos que hemos utilizado en nuestro proyecto funcional. Como podemos ver, tenemos componentes electrónicos, que es interruptor eléctrico, que es una resistencia eléctrica, que es un LED, que es temporizador, que es un circuito integrado 74112, que es GND y VCC en un circuito, que es un circuito flip-flop, que es flip-flop JK, tala de verdad, flip-flop JK, protobar y por último, bibliografía. Componentes electrónicos son dispositivos que forman parte de un circuito electrónico. Suelen estar en materiales como cerámicas, metálico y plástico. Terminan en dos o más terminales o pastillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura o un circuito impreso, para formar el mencionado circuito. Los componentes son dispositivos físicos que, mientras los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrolladores matemáticos de la teoría de circuitos. ¿Qué es interruptor eléctrico? Un interruptor eléctrico es un dispositivo utilizado para desviar o interrumpir el curso de una corriente electrónica. En el mundo moderno, las aplicaciones son innumerables, van desde un simple interruptor que puede apagar y encender un bombillo hasta un complicado selector de transferencia automática de múltiples capas controlada por computadora. Su expresión más sencilla consiste en dos contactos de metal inoxidables y el octante. Los contactos normalmente están separados y lo que los une es cuando oprimimos el octante. El octante es lo que conocemos como el botoncito que tiene el switch o la palanquita que hay en ellos. ¿Qué es resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica puede ser definida como la oposición de un elemento que presenta ante el paso de la corriente. En otros términos, la resistencia eléctrica es la fuerza que rechaza o se opone a los electrones que desplaza sobre cualquier material conductor. En cuanto a su medición, existen distintos métodos, aunque los más convencionales son el ómetro o el multímetro. Son aparatos que se deben colocar en las puntas de cada terminal. De este modo automáticamente nos proporciona el valor de la resistencia. Su función, por lo tanto, es la de ayudar a limitar y controlar el voltaje de la corriente eléctrica, y su unidad de medida son los ohmios. ¿Qué es un LED? Un LED es un tipo de diodo emisor de luz, que es muy utilizado en paneles numéricos, en calculadoras, en relojes digitales, entre muchos más. El LED y el diodo están hechos de diferentes materiales, por lo que tienen diferentes propiedades. El diodo está hecho de silio o germanio, por lo que da energía en forma de calor, y el LED está hecho de arcinuro de galio, y este emite pues la energía en forma de luz. ¿Qué es un temporalizador? Bueno, un temporalizador es un pequeño aparato que abre y cierra un circuito de forma automática y pues durante un tiempo determinado, de una forma breve y que nos permite programar el encendido y el apagado en diferentes dispositivos de una forma sencilla. ¿Qué es un circuito integrado 74LS112? Cuando press y nuclear están inactivos, los datos de las entradas J y K satisfacen los requisitos de tiempo de configuración y se transfieren a la salida en el borde de la pendiente negativa del pulso del reloj. Esta activación se produce a un nivel de tensión y no de diferente relación con el tiempo de subida de pulso del reloj tras el intervalo de tiempo de espera. Los datos a las entradas J y K pueden ser intercambiados sin afectar los niveles de las salidas de las entradas. Este versátil flip-flop puede funcionar como un conmutador biestable atando J y K. El 74S
112 se caracteriza para el funcionamiento de 0 a 70 grados centígrados. Buenos días, yo voy a explicar sobre qué es GND y VCC en un circuito. El VCC significa voltaje en el colector común. La letra V es un circuito que representa el voltaje de suministro. La letra CC indican que la tensión de alimentación es positiva o negativa. Si la carga es positiva, su circuito es un circuito negativo, positivo, negativo. Y si la carga es negativa, su circuito es positivo, negativo, positivo. En el GND, también llamado ground, es un circuito eléctrico o electrónico que se refiere a un nodo de referencia, el cual se asume que tendrá un valor de 0 voltios y todos los voltajes de un subíndice se medirán respecto a este nodo. En ocasiones hay personas que le llaman tierra, pero en este nodo no necesariamente está conectado a tierra física. La siguiente es ¿qué es un circuito flip-flop? El flip-flop es el nombre común que se le da a los dispositivos de dos estados, también llamados biestables, que sirven como memoria básica para las operaciones de lógica secuencial. Los flip-flops son ampliamente usados para el almacenamiento y transferencia de datos digitales y se usan normalmente en unidades llamadas registros para el almacenamiento de datos numéricos binarios. Los flip-flops también son dispositivos con memoria más comunes utilizados y sus características principales es primero que asumen solamente uno de los dos posibles estados de salida. El segundo es que tienen un par de salidas que son completamente unas de la otra, y el tercero es que tienen una o más entradas que pueden causar que el estado de flip-flop cambie. Los flip-flops también pueden clasificar en dos: el primero, que es asíncronos, que solo tiene entradas de control, y el más empleado es el flip-flop RS, y síncronos, que además de las entradas de control necesita una entrada de sincronismo o de reloj. ¿Qué es flip-flop JK? El flip-flop JK es el más versátil de los flip-flop básicos, que tiene el carácter de seguimiento de entrada de flip-flop D sincronizado, pero tiene dos entradas denominadas tradicionalmente J y K. Si J y K son diferentes, la salida Q toma el valor de J durante la subida del siguiente pulso de sincronismo. Acá tenemos una tabla de la verdad de flip-flop JK que está compuesta por señales que es CLK, J y K, y sus salidas que es Q y Q denegada. La CLK es importante para un cambio de la salida con su señal de reloj que presenta flanco negativo. Entonces, en este ejemplo tenemos que J y K tienen valores 0 y su salida será memoria. En la segunda vemos que K tiene 1 y la salida de Q es 0 y K denegada es 1. J, acá vemos que es 1 y la salida de Q es 1 y la de Q denegada es 0. Acá vemos que ambas tienen 1, entonces acá sería una Q denegada. En esta segunda tabla tenemos un diagrama de tiempos donde estábamos hablando anteriormente sobre la señal de reloj, que es una señal binaria que con frecuencia muy precisa se utiliza para sincronizar y culminar elementos de una misma comunicación. Tenemos estos valores altos y bajos, donde vemos que J y K es un valor alto y se valoriza en 1. Esta línea roja es el flanco negativo, y por ejemplo en el Q, que es la salida Q, que es de estado bajo, cada vez que se genera un flanco de bajada, donde la tabla de la verdad nos dice que su salida es una memoria prima, entonces ya sube y acá baja. Igualmente pasa lo mismo en la Q negativa, pero viceversa. Bueno, ahora pasaremos a hacer nuestro protoboard, el cual vamos a necesitar unos interruptores, el cual vamos a manipular las entradas, un temporizador, el cual nos dará unas frecuencias de reloj, y unos LEDs para probar su funcionalidad. Y por último, nuestro circuito flip-flop, lo tenemos por aquí, de 74112.
Listo. Una vez sacados nuestros componentes, vamos a empezar a unir nuestros respectivos cables, los BCS y los GND. Listo. Una vez conectados los cables BCS y GND, pasaremos a conectar nuestras entradas al circuito integrado. Listo, ahorita procederemos a encender nuestro protoboard. Las luces LED están intermitentes, como podemos ver. ¿Por qué? Porque las entradas J y K están en 1, por lo tanto nos genera memorias primas cada frecuencia del reloj, por eso están en intermitentes. Como podemos ver aquí en la patilla 4, si la bajamos pasaría a estar fija, y si bajamos la otra pasaría a estar fija la de la derecha. ¿Por qué? Pues esto sucede en el momento de que lo definimos en la tabla de la verdad, el cual mis compañeros ya les hablaron sobre eso. Y así concluimos nuestra funcionalidad de nuestro proyecto protoboard FlipFlop JK.